Una vez los mafiosos arrestados y la situación en control de los policías, ambas peculiares familias se apartaron del lugar, dirigiéndose a la granja de los hermanos alienígenas para poder hablar y aclarar un par de dudas con calma. Entonces mamá, ¿cómo es que conoces al señor Max? Preguntó Byron con curiosidad, al igual que Peter y los demás jóvenes. Bueno, hace tiempo fui parte de los plomeros, como ya les había contado, y Max era un compañero mayor que yo, que me ayudó en muchas misiones y me enseñó varias cosas, explicó su madre. Así es, fuiste una plomero muy habilidosa, jeje, aunque no me esperaba que hubieras estado pasando por este tipo de problemas, cuando la división cerró, dijo Max, recordando los momentos con su compañera de la última promoción, antes de la disolución de la organización. Habíamos estado viviendo bien, hasta que esos sujetos comenzaron a hostigarnos, pero me alegra de que todo vuelva a la normalidad, gracias a ustedes, chicos, respondió Sofía con una sonrisa. No fue nada, solo les dimos una mano, nos hemos topado con varios conflictos desde que comenzó el verano, dijo Max frotándose la nuca, sonriéndose nerviosamente. Debí imaginarte, tenías algo que ver con los héroes, los problemas no paran de seguirte a donde vayas, dijo Sofía, a lo que los acompañantes de Max le dieron la completa razón. Realmente lo conoce bien, dijo Gwen, a lo que Ben y Hope asintieron. Conversando un poco más para ponerse al corriente con lo que habían hecho desde la última vez que se habían visto, hasta que llegó el momento en que los viajeros retomaran su camino. Aunque Max decidió darle el número de unas personas que podrían ayudarla con su situación de vida. Por cierto, el gobierno ha comenzado un proyecto de relaciones alienígenas. La esposa de mi sobrino es un alinopo, ellos podrán ayudarlos a que no pasen por estos problemas nuevamente, explicó Max mientras le entrega un papel con el número de Joel. Sabiendo que él en conjunto a personal gubernamental se encargaría de mantenerlos a salvo, sorprendiendo a la familia. Cielos, no sé qué decir, muchas gracias Max, dijo Sofía, al igual que sus hijos. Posteriormente el grupo se fue de la ciudad, despidiéndose del trío, quienes tendrían varias cosas que hacer en adelante, ahora que estaban libres de deudas. Tremenda aventura, me esperaba pelear contra unos cuantos ladrones luego del torneo, no contra una mafia que incluso eran los responsables del robo de la mañana, dijo Hope, agotada por lo enrevesado que fue todo el conflicto, con más de una sorpresa que ni siquiera se hubiera imaginado. Y que lo digas, no me esperaba que conociéramos a otra compañera del abuelo, dijo Gwen al borde de la inconsciencia, siendo ya medianoche. No hay mal que por bien no venga, hicieron un muy buen trabajo, chicos, sobre todo tú, Ben, tu intuición para los crímenes realmente dio en el clavo, dijo Max con orgullo en su tono, al haber sido por su razonamiento que pudieron detener a esa mafia. Gracias, abuelo, aunque tampoco me esperaba que todo escalará a mayores, dijo el castaño sonriendo levemente. Aunque en su mente aún prevalecían. Por fin descubrieron la identidad del traficante de armas que les había vendido armas avanzadas a criminales de poca monta. No se esperaba que se tratase de Fistrick, pero por lo que recordaba de él, en múltiples ocasiones había utilizado tecnología alienígena para sus delitos, así que teorizó que durante esta época había estado creciendo manteniendo un perfil bajo. Lo malo es que había logrado escapar del lugar debido a la intervención del robot climático, no podía ser mera coincidencia que justo haya reaparecido cuando lo tenían acorralado. Por lo que las personas que se habían llevado al robot en su momento estaban relacionadas con él. Pero otra cosa que lo inquietaba, era lo que le había dicho sobre vengar a su hermana. No recordaba que él tuviese hermanos, y aún menos que se haya topado con ella, y le haya hecho algo para provocar el odio de Fistrick sobre él. Soltando un largo y pesado suspiro de resignación, ante las múltiples preguntas a las que no le encontraba respuesta, pues eventualmente le traerían más problemas. Teniendo que prepararse para lo que sea que viniera. Por ahora, se había ganado un descanso junto a su familia, por lo que dejaría sus dilemas para mañana. Al amanecer, siendo las 10 de la mañana, la familia Tennyson se había establecido en un valle a las afueras de la ciudad. Para que Ben pudiera llamar a todas las chicas. Quienes en primera instancia, como ya era costumbre, se mostraron cariñosas con él, dándole unos besos de buenos días. Además de querer una pequeña recompensa por su última misión. Para luego hacer distintas actividades. Quinecía vio como Ben salió del camper con un completo en un plato, sentándose en la mesa de camping con un completo, ansioso por comer uno después de tanto tiempo. Por lo que sonrió con malicia.
Mientras que el castaño cerró sus ojos, estando a punto de darle una mordida, sin embargo, solo acabó mordiendo el aire, percatándose de cómo su comida había desaparecido de sus manos, descubriendo rápidamente quién había sido la responsable. Jejeje, gracias Bendy, está muy rico, dijo la velocista descarada, comiéndose el completo, haciéndole el signo de la paz con su otra mano. Quinecía, devuélvemelo, nadie se mete entre mí y un completo, exclamó el castaño, señalándola con su mano cargadas de energía. ¿Así? Pues ven por él. Adiós. Dijo la aludida comiéndose rápidamente todo el completo para luego comenzar a correr. No te escaparás de mí, esto significa guerra. Dijo Ben entrando rápidamente al camper y salir volando sobre la tabla. Persiguiendo a la Kineceleran, formando distintos látigos para atraparla. Siendo vistos por sus compañeros, quienes algunos sonreían divertidos ante el cómico espectáculo y otros tenían gotas en sus nucas, pero los dejarían resolverlo ellos mismos. Mientras que Max había aprovechado la ocasión para llamar a Joel, informándole de la situación de Sofía, alegrándose de que gustosamente le dijo que no se preocupara y que dejara todo en sus manos. En el caso de Cortana en compañía de Pura y Shiana, estaban haciendo diagramas y planos en una libreta para posibles futuros proyectos, a la par que la mecamorfa replicaba esos planos de forma mental para aumentar su repertorio de habilidades. De forma similar a cierto joven mitad máquina de otra dimensión, pero siendo superior a él. Simultáneamente Dailin estaba ayudando a Navi a entrenar sus habilidades por petición de ella, pues sentía que se encontraba limitada en cuanto a sus capacidades, y consideró que la quimera podría tener alguna sugerencia que podría ser beneficiosa, tomando en cuenta lo inteligente que era. Habiendo hecho algunos ejercicios de agilidad y velocidad volando entre los árboles de la zona. Además de practicar su puntería a la hora de escupir su mucosidad, para medir sus límites físicos. Bueno Navi, creo que eso es suficiente, ven aquí, dijo Dailin al insecto que se encontraba en el aire, descendiendo hasta pararse delante de ella. ¿Y qué opinas? ¿Tienes alguna idea? Preguntó curiosa y ansiosa. Pues para empezar eres rápida y versátil, tu mucosidad es útil para atrapar e inmovilizar a posibles atacantes a la distancia y hasta para colocar trampas. Comenzó su evaluación resaltando los aspectos en los que sobresalía haciéndole sonreír de orgullo. Pero tus desventajas serían tu poca resistencia, fuerza física y la fragilidad de tus alas, en general sobresales en velocidad y apoyo, y flacueas en defensa y ofensa a pesar de tu aguijón. Prosiguió sin pelos en la lengua, agrietando parte del orgullo de su hermana. Vi bien ¿y tienes alguna idea para mejorar eso? Dijo sudando levemente manteniéndose optimista. La quimera se quedó en silencio por un momento, cruzándose de brazos mientras reflexionaba en las posibles opciones, hasta que su vista se centró en sus guantes mecánicos, hechos con la antigua máquina de mutación del Dr. Animo. Una idea comenzó a cobrar mayor interés en su mente, era muy consciente de los efectos que provocaba esa tecnología en los seres vivos, pero ¿funcionaría? No había intentado probar la función de mutación hasta ahora, limitándose a usarlos sobre ella misma para aumentar sus capacidades físicas. Pero usar esa función en alguien más. Más aún en su hermana, la llenaba de dudas ante posibles efectos negativos, tan metida estaba en su reflexión que llevó una mano a su mentón acentuando su expresión pensativa, dividiendo los pros y contras, captando la atención de la insecto. Esa expresión me dice que tienes una idea dentro de esa cabecita tuya, dijo con una sonrisa, devolviéndola a la realidad. Pues, si tengo una que podría funcionar a corto plazo, pero no sé, puede ser arriesgado, ¿es necesario que quieras hacerte más fuerte tan pronto? Cuestionó con inseguridad. En respuesta la Lepidopteran giró su mirada a donde Flora estaba sentada tranquilamente, con varias mariposas revoloteando a su alrededor atraídas por un aroma dulce que desprendía, hasta que al pararse sobre ella, no fueron capaces de elevarse nuevamente, convirtiéndose en los aperitivos de la Florauna, llevándolas a su boca una por una, comiéndoselas con tranquilidad. Sí, definitivamente sí, es absolutamente necesario. Exclamó sudando balas de puro temor, sujetándole sus hombros mientras la sacudía un par de veces, como si su vida dependiera de ello. De acuerdo, cálmate, lo haré, dijo Dailin con varias gotas de sudor en su cabeza por su actitud. Procediendo a explicarle que su plan consistía en usar el invento de Animo, para que su cuerpo desarrollara un mecanismo de defensa, que garantice su supervivencia.
Por lo que tengo entendido, los insectos cuentan con habilidades naturales, para adaptarse a las adversidades del entorno, y tú pareces una combinación de varias especies de insectos, así que puede que si todo sale bien, desarrolles varias mejoras genéticas, explicó de manera profesional, siendo entendida de forma parcial por la insecto, pero lo suficiente como para saber que sería beneficioso. Hagámoslo. Asintió de forma dedicada, a lo que la quimera dio un suspiro, comenzando a cambiar la configuración de sus guantes, regulando el nivel de energía para evitar cambios drásticos de golpe. Apuntándole con su palma a Navi antes de dispararle un rayo de energía color rojo, a lo que la aludida sentía como si una descarga de adrenalina recorriera todo su cuerpo, mientras los cambios comenzaban a manifestarse principalmente en sus alas, las cuales comenzaron a crecer, siendo recubiertas por un caparazón dentado y filoso de color negro, mientras que su membrana se volvió de un color verde brillante. Al verlo desarrollado, la quimera se detuvo, cortando la energía, notablemente sorprendida e insegura ante su primera prueba. ¿Cómo te sientes, Navi?, cuestionó, a lo que la aludida se mantuvo en silencio por un momento, flexionando sus nuevas alas para luego estirarlas en toda su longitud y emprender vuelo. Ja, me siento increíble, exclamó con una enorme sonrisa, volando en distintas direcciones, dejando una estela de luz verde a su paso, captando la atención de varias de las presentes, quienes la veían con sorpresa y confusión. La Lepidopteran sentía como sus alas se habían vuelto más resistentes, siendo capaz de volar más rápido y maniobrar con mayor agilidad, a pesar de ser más pesadas, no siendo algún inconveniente, pues se sentía más fuerte. Hasta que repentinamente esa sensación se desvaneció, y sus alas regresaron a la normalidad, tambaleándose por un momento mientras recuperaba el equilibrio antes de aterrizar. ¿Qué pasó? ¿Por qué volvía a la normalidad?, preguntó totalmente confundida. Usé poca energía en la primera prueba, por lo que sus efectos debieron ser temporales, pero pienso que fue lo mejor. Ya que a pesar de eso pasaste por un cambio muy grande, dedujo, estando conforme con los resultados a diferencia de su hermana. Oh, ¿y no puedes usar un poquito más de energía?, se quejó de forma infantil, pues apenas tuvo tiempo para probarlo. Navi, debes entender que esta es una función que aún estamos explotando. Si no actuamos con cuidado, puede que termines convirtiéndote en una criatura deformada y monstruosa, o algo peor, y no quiero eso, reprendió Dailin cruzándose de brazos viéndola seriamente. A lo que la insecto infló sus mejillas, haciendo un puchero infantil y hasta cierto punto adorable, pero asintió, pues admitió a regañadientes que tenía razón. Pero aún prevalecía su determinación para volverse más fuerte, y evitar ser comida de planta, no importándole cuánto tiempo tome. Regresando con la Kineceleran, después de su pequeño juego con Ben, actualmente se encontraba sentada con las piernas cruzadas sobre una colina, observando el horizonte mientras recordaba su anterior carrera contra Raija y Kara, más en específico esa extraña y breve sensación que experimentó durante esta. La sensación de ralentizar el tiempo, mientras ella seguía moviéndose normalmente. Durante todo ese tiempo había estado intentando recrear ese momento, no teniendo éxito hasta ahora. Por lo que se había puesto como objetivo saber cómo lo hizo. Algo más había pasado más allá de correr con todas sus fuerzas, y tuvo que descubrirlo, al punto en que había hecho algo que no pensaba que tendría que hacer, estudiar, y al parecer había llegado a una respuesta. Si no me equivoco, los impulsos eléctricos del cerebro viajan por el sistema nervioso y le dan información al cuerpo para moverse, por lo que tendría que aumentar la velocidad de procesamiento del cerebro para lograr más velocidad, reflexionó en voz alta la conclusión a la que había llegado. Por Dios, ya hasta hablo como Cortana, creo tanto estudio, me está haciendo daño, dijo sintiendo un escalofrío en su nuca frotándose las sienes. Por lo que negó con la cabeza, pasando a un enfoque práctico. Si era capaz de aumentar la velocidad del movimiento de su cuerpo de forma externa, también podría hacerlo de forma interna. Procediendo a regular su respiración mientras se concentraba. Respirando profundamente de forma continua, relajando la parte superior de su cuerpo mientras tensaba la inferior. Expandiendo sus pulmones lo máximo que podía, para que el oxígeno llegase a todas sus células. Sintiendo como las palpitaciones de su corazón aumentaban, y por ende el flujo de su sangre, elevando la temperatura de sus músculos y huesos. Y estimulando los impulsos eléctricos de su cerebro, provocando que electricidad estática se desprendiera de su cuerpo.
Manteniendo ese estado de concentración total, desplegó su visor sobre su rostro mientras se arrodillaba con sus manos en el piso, preparándose para correr mientras hacía la cuenta regresiva mentalmente. 3 de febrero de 2001, saliendo disparada a una velocidad impresionante, imperceptible a simple vista. Pasando en medio del campamento en donde se encontraba la mayoría de su familia, viendo cómo todos se movían sumamente lento, no percatándose de su presencia. Para luego pasar de largo por el bosque, hasta que para su sorpresa había caído por un barranco, viendo una carretera a lo lejos. Viendo más detalladamente cómo un camión parecía haber sufrido un accidente, al estar detenido al borde de un acantilado, a punto de caer. Por lo que siendo una buena oportunidad de poner sus habilidades a prueba, giró en el aire unas cuantas veces para impulsarse y caer sobre la carretera. Derrapando un momento, sintiendo cómo comenzaba a agotarse y su visión se nublaba, por lo que sin perder tiempo, se acercó a la cabina del camión, arrancando la puerta y sacando al conductor, dejándolo de pie a un costado del camino, para luego emprender su camino de regreso al campamento. Mientras que desde la perspectiva del conductor, de un momento a otro estuvo a punto de caer por un barranco al evitar a un ciervo que se había cruzado en el camino, para luego estar de pie fuera de su vehículo, viendo cómo caía con una mezcla de sorpresa, miedo y una gran confusión. Y la Kineceleran comenzó a detener su respiración, regresando su metabolismo a la normalidad, sintiendo un inmenso agotamiento y tensión en todo su cuerpo, cayendo de rodillas mientras luchaba por recuperar el aliento, antes de caer desmayada. Por su lado Ben, mientras entrenaba el uso de su maná, observaba de reojo como la miembro más reciente de su familia, quien pertenece a la especie Linopo, jugaba a las escondidas con Navi y Kate, esta última con varios clones ayudando en la búsqueda. Siendo una pequeña sorpresa para todos cuando apareció por primera vez, habiendo adquirido su muestra genética en medio de la pelea en la boda de Joel y Camila. Pero fue cálidamente recibida por todos. Siendo una chica de personalidad alegre y bromista, demostrado con su manía de cambiar de forma constantemente a alguna de sus hermanas o a algún objeto para asustarlas, razón por la cual se llevaba especialmente bien con la insecto, la clonadora, la loba y la batería. Siendo nombrada como kaolin, en referencia a un tipo de arcilla empleada en hacer cerámica de alta calidad, cosa que la había hecho muy feliz al punto de casi asfixiarlo de un abrazo mortalmente fuerte y afectuoso. Optando por modelar una forma humana similar a él, teniendo cabello castaño, piel clara y ojos cafés, vistiendo una camisa rosada y pantalones azules. Alternando entre ambas apariencias constantemente similar a Jen. Un grupo de 4 clones de la Splixon buscaban a la Linopo mimetizada con el entorno, ocasionalmente escuchando su risa en algún lado, solo para huir antes de que alguna de ellas la encontrase, hasta que en vez de encontrarla a ella visualizaron a la Kineceleran tirada en el suelo. Por lo que preocupadas por ella se acercaron revisando su estado. Kinecia, oye Kinecia, ¿estás bien?, preguntó una de ellas, moviéndola levemente. ¿Boba que no ves que está desmayada? Obvio que no está bien, respondió otra de ellas con sarcasmo. Oigan, no peleen, tenemos que ayudarla, llevémosla con los demás. Pudo haberle pasado algo, reprendió la tercera del grupo, no estando en una situación como para ponerse a pelear por tonterías. Apresurémonos, dijo la cuarta sujetando a la chica inconsciente, imitada apresuradamente por el resto, cargándola sobre ellas en dirección al campamento. Chicos, necesitamos su ayuda, algo le pasó a Kinecia, dijo Kate, captando la atención del trío de jóvenes, quienes se alarmaron al ver a Kinecia, acercándose a ellas junto a algunas de sus hermanas. ¿Qué pasó?, preguntó Ben con inquietud. No lo sabemos, la encontramos desmayada en el bosque mientras jugábamos, respondió la Splixon dejándola suavemente en el suelo. No parece que esté herida, solo exhausta, dijo Kaolin habiendo dejado su escondite en forma de árbol. ¿Se habrá agotado corriendo?, cuestionó Shiana al ver cómo constantemente se la pasaba corriendo, explotando los nuevos lugares que visitaban. Le preguntaremos cuando despierte, denme un momento, dijo Dailin usando el rayo curativo de sus guantes. Provocando que Kinecia respirase con más calma, sintiendo como la tensión de su cuerpo se disipaba y se relajaba, despertando al cabo de unos minutos. ¿Ay, qué pasó?, preguntó mareada mientras se sentaba. Eso queremos saber nosotros, ¿qué te pasó?, preguntó el castaño preocupado. Te encontramos desmayada en el bosque, dijo Kate, haciendo que la Kineceleran recordara lo que había hecho.
Ah, no se preocupen, no fue algo grave, solo estaba entrenando, respondió sonriendo nerviosamente ante su preocupación. ¿Entrenando? Pues ¿qué hiciste para que quedes tirada en medio del bosque? Interrogó Gwen alzando una ceja. A lo que Quinecía procedió a explicar su nueva habilidad, y todo el esfuerzo que había hecho hasta que no pudo mantenerlo. Sorprendiendo internamente al castaño al ver que ya había desbloqueado la habilidad de ralentizar el tiempo. ¿Con qué era eso? Para la próxima por lo menos avísanos, casi nos das un infarto si algo te hubiera pasado, regañó el castaño, soltando un suspiro de alivio de que no haya sido algo malo, al igual que las demás. Jejeje, ups, respondió Quinecía con una sonrisa nerviosa, sacando la lengua levemente mientras se rascaba la cabeza. Haciendo sonreír y suspirar a los presentes por la actitud de la velocista que querían, pero que les daba dolores de cabeza. Y hablando de la Loboan, en los últimos días había estado permaneciendo cada vez más tiempo en su forma alienígena y pasando por otros cambios, seguía con su actitud enérgica, pero se comportaba de forma más errática y brusca, adquiriendo la costumbre de unirse a las luchas que la Tetraman y la Prime. Sus hermanas no entendían sus cambios en su comportamiento, en el caso de Cortana y Purah, lo atribuían a algo inherente de su especie, similar a como ocurre con los caninos en la Tierra. Estando actualmente inmersa en una pelea con sus dos hermanas ya mencionadas a modo de entrenamiento, Diana lanzaba golpes con gran fuerza contra Kara y Jen, quienes bloqueaban o esquivaban constantemente, siendo la loba quien salía más dañada, cosa que la hacía gruñir de furia y atacar con mayor intensidad. Hasta que la Tetraman y la Prime mantuvieron un forcejeo, interrumpido por un gran aullido sónico de Jen, siendo uno de mayor potencia de lo usual. A lo que Diana pudo esquivarlo de un gran salto hacia atrás, pero Kara se vio más afectada, quedando aturdida por el insoportable y potente sonido al tener oídos más sensibles. Quedando expuesta ante la arremetida de la Loboan, quien la derribó con fuerza, alzando uno de sus brazos con la intención salvaje de desgarrarla. Si no fuera porque la Tetraman la sujetó y arrojó a unos metros de distancia. Oye, tranquila Jen, no es una pelea a muerte, dijo de manera seria, desconcertada por su comportamiento. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos cuando la aludida, la veía con sus ojos brillando de color morado, gruñéndole como un animal salvaje antes de correr contra ella. A lo que Diana no le quedó de otra más que defenderse, además de intentar sostenerla para que deje de atacarla, no pareciendo escuchar nada de lo que le decía. Oye Jen, detente, ¿qué te está pasando? Decía bloqueando sus zarpazos, teniendo varias heridas en sus brazos y cortes en su ropa. Hasta que la mordió por el antebrazo firmemente. Por lo que Kara se interpuso tacleándola, usando su aliento gélido para mantenerla en el suelo, al ver cómo no dejaba de sacudirse, formando una densa capa de hielo sobre ella. A lo que Diana se sumó para someterla. Pero eso no hacía más que alterar aún más a la Loboan, quien ya había llegado a su límite y desde su interior explotó una gran cantidad de energía, que comenzó a cambiar su cuerpo, oscureciendo su pelaje además de crecer al doble de su tamaño, adquiriendo nuevamente su forma corrupta con la que había derrotado a su progenitor. Levantándose rápidamente, quitándose a sus sorprendidas hermanas de encima. Soltando un gran rugido que llamó la atención de todo el grupo, acercándose apresuradamente a donde se encontraban. ¿Pero qué le pasó a Jen? Preguntó la Splixon intimidada. Ya he visto esto antes. Cambió a esa forma cuando el cielo se volvió morado, en el momento que peleábamos contra el lobito, explicó Flora recordando aquel momento. Para luego enterrar sus lianas en el suelo, haciendo brotar enormes raíces con espinas alrededor de la Loboan, al igual que Isis extendió sus vendas sobre ella, al momento en que Diana había saltado sobre su espalda para sujetarla nuevamente. ¿Entonces esto causa del corrodium? Preguntó Jaden Guardia al ver cómo la Loboan mutante había logrado romper sus ataduras y abría sus fauces. Lanzando un potente aullido en contra todos, por lo que apresuradamente generó un muro de cristales para defenderse. Pero resultó ineficiente al momento en que las ondas sónicas agrietaron los cristales hasta hacerlos añicos, dispersando a varios de los presentes a unos metros de distancia. Siendo la Petrosapien la más dañada con tal ataque, siendo su principal debilidad, descubriéndolo de la peor manera posible. Si el problema es el corrodium, entonces lo revertiré de inmediato. Isis, cúbreme, los demás manténgase alejados, dijo Dailin, a lo que la Tet-Kuzan asintió mientras se concentraba y cambiaba a su forma corrupta, sorprendido a algunos de los presentes que no la habían visto en ese estado.
arremetiendo contra la loba al momento en que ella hizo lo mismo, esquivando grácilmente sus zarpazos y embestidas salvajes. Extendiendo sus vendajes alrededor de su hocico antes de que pudiera aullar nuevamente. Envolviendo más de sus apéndices sobre el cuerpo de su hermana, con cada intento que ella hacía para atacarla, logrando ser lo suficientemente resistentes como para evitar que pudiera romperlas de inmediato, a lo que Dailin no desaprovechó la oportunidad y se acercó por su flanco derecho. Extendiendo su brazo izquierdo un par de metros frente a ella, activando el guante, disparando el rayo curativo a quemarropa, logrando su cometido, y Yen comenzó a regresar a su forma loboan convencional, desmayándose en el proceso. Ahora, con el peligro controlado, Gwen usó el medallón de restauración para curar las heridas de quienes resultaron heridos en el altercado. ¿Me pueden decir qué acaba de pasar?, preguntó Hope, totalmente confundida por el repentino incidente. Estábamos entrenando, pero parece que lo ocurrido con el terror tuvo más repercusiones de lo que creíamos, respondió Kara, ya entendiendo que era lo que le había estado pasando a su hermana, todo este tiempo sin que lo supieran. El corrodium tiene distintos efectos dependiendo de la especie que esté expuesto a él, en la mayoría de casos se convierten en mutantes, pero en los casos del sistema Anur debe ser algo distinto, explicó Max, no habiendo visto un caso igual al de la loba o la momia anteriormente. ¿Pero con el rayo curativo o los medallones podremos evitar que pase eso de nuevo?, preguntó Cortana, intrigada por su condición. No lo creo, aún puedo sentir la energía del corrodium en su interior, antes era tan pequeña que lo había pasado por alto, pero ahora es mucho más notable, ahora eso es parte de ella de forma permanente, explicó Yami, comprendiendo mejor que nadie su situación. Informando que en el tiempo en que el terror y ella compartían cuerpo, había sido capaz de ver algunos de sus recuerdos, en los que hubo casos en donde al absorber esa energía se unía al huésped de forma simbiótica. Entonces no queda más remedio que ayudar a Yen a controlarse en esa forma. ¿Pero cómo es que ustedes pueden mantenerse en control?, preguntó Kinecia con curiosidad, pues Isis y Yami no parecían tener ningún problema para usar ese poder. La forma en la que Yen fue expuesta al corrodium es distinta al de nosotras, lo ideal hubiera sido si hubiera utilizado un cristal para que fuese más estable, explicó Yami mediante la información que tenía gracias a su contraparte siniestra. Déjenoslo a nosotras, la ayudaremos a controlarse, dijo Isis, sintiéndose responsable de su situación al tener mayor experiencia en el uso de esa energía. De acuerdo, pero por ahora dejémosla descansar, va a estar muy alterada cuando despierte, dijo Ben con preocupación por su lobita. Formando una plataforma de maná debajo de ella para llevársela de regreso al campamento. Siendo seguido por el resto de su familia. Queriendo igualmente darle su apoyo. Por cierto, Dailin, ¿desde cuándo puedes estirar tanto tu brazo?, preguntó Pora con curiosidad, saltando a su hombro, pues nunca la había visto ser capaz de hacer eso anteriormente. Un pequeño truco que aprendí hace poco, también tengo mis secretos, respondió la hija de Vilgax sonriendo levemente con orgullo. En el vacío. Animo y Cervantes habían estado colaborando en el proyecto que Driscoll les había encargado para ayudar a que Hex regresara a la normalidad. Compartiendo información de sus respectivas investigaciones, para obtener mayores avances. Descubriendo que tenían objetivos bastante similares. Flashback. Ambos científicos realizaban unas pruebas del dispositivo de mutación. Examinando a un chimpancé de gran tamaño, adquiriendo una contextura física similar a un gorila con varias protuberancias en su lomo y brazos, garras enormes y colmillos en su mandíbula. Sigo sorprendiéndome con cada mutación que presentan los distintos animales con tu invento, dijo Cervantes escaneando al animal, para analizar su estructura genética modificada y añadirla a la información ya recopilada. Sí, yo también me sorprendí las primeras veces, pero siempre supe que la capacidad adaptativa presente en el ADN podría llegar a límites que la sociedad no podría imaginar, dijo Animo con orgullo de su investigación. Un concepto interesante en verdad, incluso es capaz de reactivar genes recesivos de ancestros evolutivos, dijo el explomero, destacando cómo las aves en las que habían experimentado, adquirían rasgos prehistóricos similares a dinosaurios. Sin embargo, la mutación acelerada parece llevarlos a un estrés extremo, que los lleva a desarrollar características que aseguren su supervivencia en el peor escenario posible, añadió, siendo un factor beneficioso para la batalla, pero que podrían corregir para no generar cambios tan drásticos en sus cuerpos.
Pues sí, mi objetivo era llevar la evolución de las especies hasta su máximo potencial, pero el exceso de energía que ingresa en sus cuerpos ocasiona mutaciones aleatorias, y de cierta manera innecesarias. Podríamos regular la frecuencia de energía y estabilizarla, para modificar unos genes en específico, reflexionó Animo, tomando nota para los siguientes experimentos. Mjuojijij. Pues si querían aplicarlo en humanos, sería algo fundamental en lo que tendrían que trabajar, para no convertir a Hex en un mutante. Además de que hay varias posibilidades y aplicaciones. Procediendo a regresar al simio a la normalidad. Tu trabajo es realmente algo fuera de este mundo, muchas especies alienígenas estarían envidiosas e interesadas a partes iguales con lo que has logrado. Algunas incluso no creerían que fuera posible que un humano pudiera hacer algo similar si no lo vieran por sí mismos, halagó Cervantes, reconociendo que pocos seres en la galaxia podrían hacer algo similar a él. Siendo un mayor mérito el poder conseguirlo con los recursos más precarios que tenía a su alcance en la Tierra, y todo por sí mismo. Gracias, es bueno encontrar a alguien que reconozca una gran idea cuando la tienen delante. A diferencia de mis antiguos compañeros que lo consideraban poco éticos, solo limitan el progreso con esa mentalidad, dijo Animo con una sonrisa por el elogio. Antes de fruncir el ceño al recordar sus antiguos días como científico, y cómo había sido marginado y despedido cuando inició con su propia investigación genética. Quitándole el prestigio y reconocimiento que según él mismo merecía. Por desgracia, ese es un mal hábito que ha tenido la humanidad desde sus inicios, las mentes más brillantes y su investigación nunca son reconocidas, ni valoradas hasta varias décadas después de su fallecimiento. Aunque he tenido la duda de en qué te has inspirado para centrarte en esta rama de la ciencia, dijo Cervantes con curiosidad, a lo que Animo suspiró antes de responder. Pues siempre me han interesado las ciencias veterinarias, pero podría decirse que me inspiré del trabajo de un entomólogo muy reconocido llamado Alberto Wessler, que quiso incorporar las ventajas genéticas de los insectos a los humanos. Pero al igual que yo, acabó marginado y desapareciendo de forma misteriosa junto a su familia. Pero su investigación me hizo ver el potencial que había en la ciencia biológica y genética. Respondió Animo recordando al progenitor de Clancy. Desconociendo que murió junto a su familia, a causa de su propia ambición. Interesante, de cierto modo me recuerda a mí mismo. A diferencia del resto de los caballeros eternos que solo estudian a cada alienígena que tienen a su alcance para encontrar la forma de cómo eliminarlos, yo quise ir más allá, dijo Cervantes, notando algunas similitudes con su propia investigación. Claro, tu proyecto de amalgamas. La idea de recombinar la genética humana con la alienígena es sin dudas atrayente, asintió Animo, a lo que su compañero le había informado con antelación. Así es, acompáñame, quiero mostrarte algo, dijo el explomero con una sonrisa siniestra, guiando al científico hasta una sala en particular, en la que habían varios alienígenas cautivos en celdas especiales para su uso en experimentos. Destacando entre ellos razas como la Pyronite, Kineceleran, Lepidopteran, Tetraman, y una pequeña rata humanoide con púas negras en su cabeza. Quienes al ver, al par de humanos, se mostraron bastante recelosos ante su presencia. Mientras que algunos de los más salvajes intentaron romper sus celdas para atacarlos, no teniendo éxito en su objetivo. Siendo el caso de unos Vulpimancer, abogbes y bestias aladas. Te presento a mis sujetos de prueba. De ellos obtengo valiosa información para mis proyectos, dijo Cervantes mientras caminaban por el lugar. Y Animo observaba atentamente las distintas criaturas encerradas. Fascinado con las cualidades y características que los diferenciaban entre sí. Reconozco a algunas especies de esas mujeres que acompañan a los Tennyson, pero ¿cómo lograste reunirlos aquí? Algunos no parecen ser bestias que encuentres simplemente por ahí, preguntó con curiosidad mientras seguían avanzando. Buena observación. Pues verás, tengo un contacto alienígena que trabaja como alcaide de una prisión en el vacío. Es alguien con una moral bastante cuestionable. No le importa que hayan algunas liberaciones anticipadas de sus prisioneros. Con tal de dejarles en claro que escapar acabará muy mal para ellos, respondió Cervantes con una sonrisa siniestra, por su peculiar alianza, que se alineaba perfectamente con sus objetivos. Abriendo una compuerta en el otro extremo de la sala, se adentraron en un laboratorio con distintas máquinas y cristales en estantes. A diferencia del resto de los caballeros eternos que simplemente eliminarían a todo alienígena, y estudiar su anatomía para repetir el proceso, yo prefiero ir un paso más allá. Comenzó a relatar, mientras encendía una pantalla para enfatizar su explicación.
Muchas especies cuentan con habilidades especiales, que los vuelven superiores a los humanos, por lo que inicié el proyecto Amalgama con el fin de cerrar esa brecha de poder que nos limita. Combinando nuestro código genético con el de ellos, para obtener sus habilidades, explicó seriamente. Recordando las múltiples misiones en sus días como plomero, en que sus compañeros habían muerto a manos de alienígenas que eran superiores físicamente, o que contaban con alguna habilidad, que no pudieron contrarrestar eficientemente. Oyendo múltiples veces cómo menospreciaban a la raza humana. Cosa que le parecía sumamente injusto y frustrante, por lo que había buscado la manera de nivelar ese ámbito, hasta que encontró la respuesta. En un principio, tenía planeado traer niños de la Tierra como sujetos de prueba, al tener genes aún en desarrollo, cosas que haría más estable la hibridación, continuó revelando uno de los conceptos iniciales de su plan. Pues algo cuestionable, pero tiene sentido, a veces hay que tomar medidas drásticas para un objetivo mayor, asintió Animo, estando de acuerdo con que el fin justifica los medios. Exactamente, y eso puede ser posible gracias a estos cristales de corenita, dijo, tomando un cristal de color amarillo de una mesa, que Animo veía con curiosidad. Es un mineral único del vacío que contiene una gran cantidad de energía, pero eso no es todo, lo verdaderamente particular es lo que provoca cuando su energía entra en contacto con el tejido orgánico. Se adhiere, restaura y potencia las células maximizando sus capacidades, lo malo es que sus efectos solo son temporales. Pero si lo combinamos con su invento, el proyecto Amalgama, obtendrá resultados mucho más rápido de lo que hubiera estimado, concluyó Cervantes, viendo a su compañero científico con una sonrisa, al ser la solución a varios de sus problemas. Ya veo lo que piensas, nuestros trabajos se complementan entre sí para acercarnos más a nuestros objetivos. Pero si queremos iniciar las pruebas, necesitaremos mucha corenita, dijo Animo, de acuerdo con que así como su invento favorece a Cervantes, él mismo se veía beneficiado. Por supuesto, necesitaremos minarlo y transportarlo, creo que tú conoces a los trabajadores perfectos para aquello, dijo Cervantes, a lo que Animo sonrió poniéndose manos a la obra. Ambos científicos volaban por el vacío montados en unas aves mutantes, con Cervantes usando un radar para detectar la frecuencia de energía de la corenita. Desplazándose entre las múltiples rocas que flotaban sin rumbo hasta que se detuvieron en una gran roca que parecía una isla donde había una gran concentración del mineral que buscaban. A lo que Animo sacó de un contenedor un par de topos que hizo mutar con su máquina, ordenándoles que se pusieran a cavar en la pared rocosa frente a ellos, cosa que hicieron de inmediato, perforando la roca fácilmente, comenzando a formar un túnel. No hay mejor minero que un topo, jajaja, dijo Animo con diversión, viendo cómo avanzaban con rapidez dentro de la cueva. Hasta que luego de un par de horas, los científicos entraron en la cueva, viendo una gran cantidad de cristales dispersos entre las rocas. Perfecto, ahora solo falta transportarlo y seguir explorando esta mina, dijo Cervantes, viendo a su compañero, quien asintió captando la tácita señal. Sacando una granja de hormigas del contenedor, haciéndolas mutar, dispersándose en distintas direcciones, formando una red de túneles para recolectar todos los cristales que encontraran. Fin flashback. Por lo que al tener todos los materiales necesarios, actualmente realizaban las últimas pruebas de la nueva máquina de mutación, corrigiendo unos detalles hasta que finalmente estaba lista. Muy bien, ahora solo falta ponerla en acción, y si no te molesta quisiera ofrecerme como voluntario, tengo un espécimen en especial con la que quisiera probarla, dijo Cervantes, viendo a Animo, quien asintió de acuerdo. De acuerdo, ve por él mientras yo preparo lo demás, respondió, a lo que Cervantes procedió a ir a la sala de contención acompañado de algunos de sus secuaces. Deteniéndose delante de una celda, en donde se encontraba un cangrejo humanoide color naranja de gran tamaño, con un enorme cerebro. ¿Qué quieres ahora, humano?, preguntó el alienígena con seriedad, emitiendo sus palabras sin la necesidad de abrir su boca. Lo de siempre, un poco de tu ayuda, cerebro crustáceo, solo que ahora es una ocasión especial y saldrás de tu cautiverio, dijo el científico llamándolo por su especie, viéndolo con arrogancia, molestando a su prisionero. Borra esa expresión de tu rostro, primate, no pienses que dejaré que un ser de tan bajo intelecto me siga manipulando, ni mucho menos que lo dejaré impune, respondió de manera hostil, reduciendo la arrogancia característica de su especie. Tal arrogancia, bien fundamentada debido a tus capacidades, justamente eso es lo que me interesa obtener de ti, dijo sonriendo oscuramente, presionando un botón del dispositivo en su antebrazo.
activando unos ductos de ventilación, desde donde se esparció un gas anestésico dentro de la celda, a lo que de forma apresurada el cerebro crustáceo abrió el caparazón de su cabeza, exponiendo su cerebro desde donde emitió una gran descarga eléctrica en todas direcciones como medida desesperada para detener el gas. Lastimosamente todo el mecanismo, y la estructura de su celda había sido reforzada con materiales aislantes, para anular sus capacidades electromagnéticas. Hasta que luego de unos minutos el gas hizo efecto sobre el prisionero, quien cayó inconsciente al suelo, siendo transportado por los secuaces de Cervantes fuera de la sala ante la impotente y temerosa mirada del resto de alienígenas capturados. Estamos condenados, dijo la rata con resignación y temor a lo que les deparará dentro de ese lugar. El cerebro crustáceo despertó de su letargo, dándose cuenta de que se encontraba atado a una camilla metálica a un costado de una gran máquina, mientras que en el extremo opuesto se encontraba Cervantes en la misma situación. Ambos con una diadema en sus cabezas conectadas a la máquina que a su vez le impedía usar sus poderes. Y frente a la máquina estaba Animo presionando unos botones en el tablero de control a punto de iniciar el procedimiento. Oh, parece que nuestro compañero se ha despertado para ver la función, dijo el científico notando su reacción. Deténganse, quítenme estas ataduras, dijo el alien forcejeando débilmente. Descuida, no tienes de qué preocuparte, el proceso será rápido. Aunque quizás, sientas algo de dolor, respondió Animo con una sonrisa maliciosa, dándole un último vistazo a Cervantes, quien asintió para luego bajar una palanca, activando la máquina, enviando una gran corriente de energía a su cuerpo haciendo que gritara de dolor, sintiendo cómo se quemaba de adentro hacia afuera, para luego toda esa energía fuera extraída a la fuerza de regreso a la máquina y enviada a Cervantes, quien tuvo ligeros espasmos ahogando unos gritos que amenazaban con escapar de su boca mientras que su cuerpo cambiaba gradualmente. Su piel adquirió un tono rojizo, a la par que su cabeza aumentó su tamaño, adquiriendo un caparazón rojo oscuro que cubría su cerebro altamente desarrollado que desprendía chispas eléctricas, hasta que el proceso acabó y Animo apagó la máquina. Viendo cómo su compañero permaneció inconsciente un momento hasta que despertó revelando unos ojos color rojo intenso. ¿Cómo te sientes?, preguntó quitándole las ataduras y la diadema. Me siento diferente, pero mejor que antes, respondió el hombre amalgamado, levantándose de la camilla, tomándole un momento para aliviarse del mareo y hormigueo de su cuerpo, abriendo el caparazón de su cabeza, exponiendo su cerebro desde donde emitió descargas eléctricas, haciendo levitar un contenedor metálico y trasladarlo al otro lado de la sala. Fascinante, el proyecto Amalgama ha sido todo un éxito. O al menos para ti, dijo Animo viendo al cerebro crustáceo sin signos vitales. Bueno, ha sido una verdadera lástima, pero pereció por una buena causa, una parte él se mantendrá vivo a través de mí, dijo Cervantes, viendo al alienígena muerto con una sonrisa, antes de llamar mediante un comunicador, a unos miembros del personal de su base, para que se deshicieran de él. Ahora con la máquina de hibridación operativa, solo nos queda verificar su función de restauración genética para ayudar a ese tal Hex. Iré por otro espécimen para el procedimiento, prosiguió el híbrido artificial, siendo detenido por el científico albino. No será necesario, me ofrezco voluntario para eso, dijo Animo, habiendo reflexionado durante bastante tiempo la posibilidad de realizar cambios en su propio cuerpo, para evitar ser tan vulnerable a los enfrentamientos que se avecinaban. ¿Estás seguro? Si lo que quieres es fortalecerte, te recomendaría que se vuelvas una amalgama como yo, cuestionó Cervantes, aunque solo era una sugerencia, si eso era lo que quería no lo detendría. No te preocupes por eso, algunas costumbres no desaparecen, pero quisiera probar un enfoque distinto, dijo Animo con varios planes en mente, involucrando a sus animales y la hibridación alienígena, a lo que Cervantes asintió comenzando el experimento, activando la máquina, y enviando una gran cantidad de energía de la corenita refinada a su cuerpo, no tardando en presentarse los cambios, volviéndose más alto, con una contextura física mucho más desarrollada a la par que la coloración amarillenta de su cuerpo se disipaba y sus ojos brillaban de color amarillo. Hasta que el proceso acabó. Ja 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 ja, esto es asombroso, el poder corre por mis venas, dijo Animo con euforía levantándose de la camilla, ahora midiendo 1,90 ms. Al parecer la inyección de energía de corenita en el cuerpo es menos dolorosa de forma pura, que combinada con genes alienígenas, eso es bueno, corregiré esos detalles después. Nuestro trabajo fue un rotundo éxito, compañero, dijo Cervantes, haciendo sonreír al aludido, quien estrechó su mano en total acuerdo. Unos días después.
En la base de los Caballeros Eternos, Fistrix se encontraba en una sala de entrenamiento, realizando una serie de distintos ejercicios con gran concentración. Como forma de ignorar la ansiedad que sentía en esos momentos, al pensar en el joven enmascarado con el que tenía cuentas pendientes por saldar. Hasta que fue interrumpido por la llegada de Phil. Bueno amigo, sí que tienes mucha energía. Creo que deberías tomarte un momento para descansar, dijo el hombre mayor caminando de manera relajada. Ahora no, hermano. No estoy de humor para eso, respondió sin siquiera voltear a mirarlo. Mientras golpeaba un saco de boxeo. ¿En serio? ¿Ni siquiera para reunirte con la familia? Preguntó sonriendo levemente, al ver cómo el pandillero se tensó, deteniendo su entrenamiento. Viéndolo con una mirada expectante. Ya está aquí. Sígueme, vamos a verla, respondió lanzándole una toalla, mientras comenzaba a caminar por un pasillo con Fistrix tras él. Un montón de dudas recorrían la mente del pandillero, ocultas por la expresión seria de su rostro, hasta que llegaron a la sala médica del edificio, en donde se encontraba Rojo, inconsciente en una camilla cubierta de vendas y yesos en su cuerpo, teniendo un par de máquinas de alta tecnología a ambos costados que estabilizaban sus signos vitales, siendo monitoreadas por un par de médicos de la organización. Hermana. Dijo Fistrix acercándose a la camilla, viendo a la mujer inconsciente con una mezcla de preocupación y alivio de volver a reunirse con ella, después de tanto tiempo a pesar de su delicado estado. Fue algo difícil traerla hasta aquí, desde el hospital en el que estaba internada, hubo que falsificar un archivo de traslado a un centro clínico especializado, dijo Phil casualmente. Aunque fue una verdadera lástima que el transporte en el que iba, haya sufrido un trágico accidente en el camino, y no hayan podido encontrar su cuerpo, relató sonriendo astucia. Conforme por los métodos que los caballeros emplean, para encubrir su asalto al vehículo, ante los noticieros. ¿Y podrá despertar? Preguntó el pandillero viendo a uno de los médicos. Eventualmente sí, pero es incierto decir cuándo. Su estado físico es muy grave, tiene múltiples fracturas y lesiones internas en su cuerpo, respondió haciendo que frunciera el ceño, apretando sus puños con rabia e impotencia. No tienes que alterarte por eso, dijo un hombre llegando a la sala, llamando la atención de todos los presentes. Tratándose de Driscoll acompañado de su caballero ninja. Con la tecnología que disponemos, podrá recuperarse de sus lesiones. Déjalo en nuestras manos, afirmó con calma. Es bueno verte, Driscoll, hace un par de días, que quería presentarlos, pero no estabas por aquí, dijo Phil con ligereza. Perdón por eso, estuve ocupado organizando unas cosas para la operación, respondió para luego dirigir su atención a Fistrix. Bienvenido, mi nombre es Driscoll, líder de los Caballeros Eternos, hemos estado bastante interesados en tu trabajo. Y agradezco que hayas aceptado nuestra oferta de negocios, dijo de forma respetuosa, al miembro más reciente de la organización. No fue nada, Phil es bueno haciendo negocios. Dijo viendo al aludido, quien sonrió levemente. Jeje, ¿qué puedo decir? Tengo un don, no por nada me asignaron como reclutador para el equipo, dijo el hombre mayor con autosuficiencia. Y gracias por ayudar a Rojo, estoy en deuda contigo, hermano. Haré lo posible para vengarme de ese niño y su grupo, prosiguió Fistrix seriamente extendiéndole una mano a Driscoll. Todos obtendremos venganza contra aquellos, esto solo es una muestra de fe de mi parte. Bienvenido a los Caballeros Eternos, dijo el Rey Eterno estrechando su mano, ganándose el respeto del pandillero. Sin embargo, para hacerles frente necesitas los medios necesarios, por lo que desarrollaremos una armadura especial para ti. Pero necesitaremos una gran fuente de energía que se encuentra en Sparkville, para hacerla funcionar en plenitud, explicó, llamando la atención de Fistrix y Phil. Vaya, vaya, tú sí que no desaprovechas ni un segundo, jaja, eso me agrada, será divertido volver allí, dijo el hombre mayor sonriendo de manera arrogante. De acuerdo, vayamos de inmediato, dijo el pandillero, dándole una última mirada a su hermana en coma antes de irse junto a Phil. El momento se acerca, nuestros objetivos estarán a nuestro alcance, solo faltan unos preparativos, dijo Driscoll, caminando de regreso a su oficina junto a su caballero personal. Ya en la noche, el par de hombres se dirigían al pueblo en un automóvil, conducido por Phil, quien tenía algo de curiosidad por su acompañante, por lo que quiso saber más detalles de él. Bueno, Fistrix, si no te molesta que pregunte cómo es que te convertiste en el mejor distribuidor de armas del país, dijo el explomero, a lo que el aludido decidió responder no habiendo algún problema en ello.
Pues la verdad es que desde los 15 años me he dedicado a este tipo de trabajos junto a Rojo y otros compañeros, no tuvimos la mejor de las vidas, pero siempre nos las arreglábamos ayudándonos los unos a los otros. Comenzó a relatar sus inicios delictivos junto a su hermana. No teniendo otros familiares en los que apoyarse más que a ellos mismos, encontrando un lugar al que pertenecer en las calles con personas en su misma situación, escalando poco a poco en ese mundo realizando distintos delitos, adquiriendo una red de contactos en varios lugares. Pero las cosas cambiaron hace un par de años. Un día vi como algo se había estrellado a las afueras de la ciudad. Por lo que fui a investigar con mi grupo, y vimos una nave espacial destrozada con un alienígena gravemente herido dentro, pero lo más importante era un gran cargamento de armas almacenadas. Era como si la lotería hubiera caído del cielo, prosiguió recordando cómo las cosas habían subido de nivel en una sola noche. Mientras que Phil escuchaba atentamente su historia, reflexionando en que pudo tratarse irónicamente de un traficante de armas. Que pudo haber sufrido algún tipo de ataque, y acabó estrellándose en la Tierra. Frunciendo el ceño levemente, pues la actividad alienígena, aunque fuese mucho menor a décadas pasadas, seguía siendo algo vigente, de lo que se pudieron haber encargado los plomeros si no se hubiesen disuelto en su momento. Realmente todos fueron unos idiotas ingenuos. Pero bueno, ya no vale la pena molestarse por eso, pensó Phil, soltando un suspiro de resignación, pues ahora tenía otro trabajo que hacer. ¿Y qué pasó con la nave y el alienígena?, preguntó, prefiriendo seguir escuchando la historia del pandillero. El tipo había quedado inconsciente cuando nosotros llegamos, pero se despertó y al ver cómo nos llevábamos el cargamento, activó la autodestrucción de la nave para matarnos a todos, pero logramos escapar y solo él murió, respondió encogiéndose de hombros. Y luego nos dedicamos mucho tiempo a estudiar esas armas y lo que eran capaces de hacer, hasta que logramos fabricar unas réplicas más, combinando sus partes con las armas más convencionales con la ayuda de unos contactos, y comenzamos a venderlas en el mercado negro, concluyó su relato. Habiendo hecho negocios en varias ciudades del país, mientras que Rojo había decidido actuar por su cuenta, junto a un par de sus amigas. Hasta su fatídico encuentro con Vilgax y el equipo Tennyson. Pues sí que tienes la determinación para salir adelante a pesar de las circunstancias, y aprovechar las oportunidades inesperadas, eso te hace alguien muy especial. Todo un hombre de negocios, jajaja, dijo Phil con respeto por él, pues le recordaba a sí mismo en su juventud. Posteriormente el par llegó a su destino. Descendiendo del vehículo, caminaron por las vacías calles del centro turístico. Ah, qué nostalgia me trae regresar aquí, me recuerda a mis primeros trabajos independientes de plomería, dijo Phil tranquilamente. ¿En serio? ¿Y qué se supone que hiciste aquí?, preguntó Fistrick con curiosidad, pues había sido informado sobre la antigua división de plomeros en el planeta, y su posterior disolución. Pero le intrigaba saber qué había hecho el hombre mayor luego de eso. Si la actividad alienígena había llegado a su aparente fin durante años hasta la actualidad. Oh, bueno, usé un pequeño aparato llamado proyector de la antigua base de los plomeros, y lo usé para liberar aquí a un alienígena bastante alocado y escurridizo, que había capturado hace años, explicó casualmente, recordando tanto su trabajo independiente, como su tiempo de servicio junto a Max. Pues debiste haber hecho un gran desastre en este lugar en su momento, hermano, dijo Fistrick, continuando con su camino junto a su compañero, quien sonrió levemente. Jeje, claro que sí, esa era la idea después de todo, y aunque sea fuerte, era bastante ingenuo, por lo que no fue muy difícil engañarlo y lo acabé atrapando en una bola gigante de ligas que había en este lugar tan llamativo, dijo Phil con orgullo, pues ya sabía bastante bien cómo lidiar con ese alienígena en particular. Y bueno, después de haber quedado como el salvador del pueblo, le cobré al alcalde una buena cantidad de pago por mis servicios y a cambio se quedarían con su nueva atracción, jaja, todos salimos ganando, acabó su explicación habiendo llegado hasta su objetivo. ¿El foco gigante? ¿En serio aquí está ese alienígena?, preguntó Fistrick viendo la más reciente atracción del pueblo, que irradiaba una intensa luz amarilla. Así es, amigo, no te dejes engañar por el cristal polarizado, aquí dentro está un Neusdinian, o más conocido por todos como Megawatt, dijo el explomero sacando unas gafas especiales de un maletín que traía consigo, entregándole un par al pandillero. Quienes al colocarlas frente a sus ojos pudieron ver claramente al alienígena en el interior del foco. Por su parte el Megawatt, desde su derrota ante los Tennyson, había intentado liberarse de su nueva contención en reiteradas ocasiones de forma infructuosa, sin embargo, con el paso de los días se habían instalado unas modificaciones en la atracción.
Entre ellas, unas capas de aislamiento extra en el cristal y la base para evitar su escape, pero la más destacable era un generador subterráneo conectado al foco, que drenaba el exceso de electricidad que generaba, dispersándola por el pueblo como una fuente de energía de respaldo. Cosa que redujo mucho los gastos de electricidad. Pero a su vez tuvo el inesperado efecto de apaciguar la conducta hiperactiva del pequeño alien, haciéndolo sentir más relajado y hasta cómodo en su lugar, cumpliendo la misma función que una batería, razón por la cual hace tiempo que había disipado a sus clones. Disfrutando de otro relajante día, hasta que ya siendo de noche, abrió enormemente sus ojos al ver a los dos hombres frente a su foco, centrándose especialmente en unos de ellos. ¿Qué pasa, amiguito? ¿Me reconoces? Preguntó Phil con una sonrisa al notar su mirada fija sobre él. Y en respuesta el megawatt arremetió contra el cristal, estrellando su puño en la superficie frente al rostro del hombre, no causándole ningún rasguño. Tomaré eso como un sí, dijo sonriendo divertido, al verlo rebotar repentinamente contra sus alrededores, en un intento por salir del foco y atacarlo. ¿En serio ese enano es tan peligroso como dices? No parece la gran cosa, dijo Fistrick con escepticismo al ver que no podía romper el cristal. Fistrick, amigo mío, como tu primera lección en la lucha contra alienígenas es que no debes subestimarlos por su apariencia, y la segunda es que por muy fuertes que sean siempre tienen una debilidad. Y en el caso de los megawatts los materiales aislantes son su perdición, respondió el hombre mayor. Para luego levantar un dispositivo similar a un rifle mecánico, con un contenedor de cristal unido en la parte posterior. De acuerdo, pequeñín, hoy es tu día de suerte, hicimos un buen negocio aquí y ahora volverás a trabajar para mí, dijo Phil, sonriendo con arrogancia acercando el dispositivo al cristal. Comenzando a absorber al megawatt, quien intentó resistirse con todas sus fuerzas, hasta que lamentablemente acabó atrapado en el contenedor. Misión cumplida, dijo comenzando a retirarse del lugar junto a Fistrick, teniendo muchas cosas que hacer antes de que la operación principal inicie. Misión cumplida, dijo comenzando a retirarse del lugar junto a Fistrick, teniendo muchas cosas que hacer antes de que la operación principal inicie. De regreso con Driscoll, este revisaba un registro de la actividad de Enoch. Sus últimas misiones habían fracasado a causa del equipo Tennyson, un factor imprevisto que entorpeció los objetivos de la Orden. Pero aún así desde hace un tiempo tenía el presentimiento de que su segundo al mando estaba conspirando contra él para derrocarlo. Sus informantes le comunicaron que estaba desplazando una gran cantidad de recursos para una futura operación no autorizada. Desconociendo el objetivo exacto al que estaban dirigidos. Pensando en qué podría hacer con él, quizás le había dado demasiada autonomía para realizar sus operaciones. Y podría ser perjudicial en el futuro. Siendo interrumpido por una videollamada proveniente de la base en el vacío. Conteniendo su sorpresa al ver su nueva apariencia. Cervantes, ¿a qué debo tu llamada? Preguntó esperando que sean buenas noticias sobre su encargo. Ya acabamos nuestro trabajo, y como puedes apreciar, fuimos un paso más allá de lo que pediste. Estarás más que conforme con los resultados, dijo Cervantes con una sonrisa confiada. Muy bien, iré de inmediato para allá. Buen trabajo, asintió Driscoll cortando la llamada, sonriendo al ver cómo todo salía conforme al plan. Dirigiéndose junto a su fiel caballero al lugar en el que residía Hex desde que lo trajo al cuartel. Al abrir la puerta pudo ver al mago rejuvenecido. Flotar en medio de la habitación finamente amueblada, meditando con sus ojos cerrados. Llegó el momento, hechicero, todo está listo. Sígueme y volverás a la normalidad, dijo Driscoll, a lo que Hex abrió los ojos, viéndolo con seriedad. De acuerdo. Si funciona, yo cumpliré con el acuerdo y te ayudaré, dijo el mago flotando tras él cuando comenzó a dirigirse a la sala donde se encontraba el proyector. Abriendo un portal para llegar a la base del vacío, siendo recibidos por el par de científicos y algunos de sus subordinados. Siendo guiados hasta el laboratorio en donde Hex se recostó en la camilla. Puede que esto te cause algo de dolor al ser un cambio tan drástico en tu cuerpo, pero te aseguro que funcionará, dijo Cervantes, ajustando unos detalles en el panel de control. Lo soportaré, inicia cuando estés listo, respondió el mago en un tono estoico, a lo que Cervantes asintió accionando la máquina. Lo soportaré, inicia cuando estés listo, respondió el mago en un tono estoico, a lo que Cervantes asintió accionando la máquina, suministrando una gran cantidad de energía al cuerpo de Hex. El cual comenzó a revertir los efectos del agua de la juventud, comenzando a crecer gradualmente. Sin embargo, también se había complementado con esta, revitalizando sus células y por consiguiente su maná, se fortaleciéndose más allá de sus límites.
mientras soportaba el dolor del que le advirtieron, hasta que luego de unos minutos Cervantes apagó la máquina. Una vez finalizó el procedimiento, Hex regresó a ser un adulto, aparentando unos 30 años, con una complexión física musculosa, piel pálida sin sus característicos tatuajes en su rostro, y cabello negro largo hasta la base de su cuello, estando cubierto con una sábana envuelta en su cintura. ¿Y bien, cómo te sientes?, preguntó Animo examinándolo con un escáner, notando cómo sus signos vitales comenzaban a estabilizarse. ¿Y bien, cómo te sientes?, preguntó Animo examinándolo con un escáner, notando cómo sus signos vitales comenzaban a estabilizarse. Me siento mucho más fuerte que antes, mi poder es mayor al que pude imaginar, respondió Hex genuinamente sorprendido. Teniendo un poder muy superior al que pudo alcanzar por su cuenta. Comparable a cuando obtuvo el poder del ritual de la luna con los medallones de Bethel. Gracias por su ayuda, tal como acordamos seré parte de tu equipo hasta que consiga mi venganza, dijo Hex, centrando su atención en los científicos y en Driscoll, quien asintió a sus palabras con una sonrisa. No pido más que eso, aunque si cambias de opinión la oferta seguirá en pie. Por ahora tómate tu tiempo para adaptarte a tu cambio, seguro que tendrás ganas de ver tus nuevas capacidades, dijo el Rey Eterno formalmente, a lo que éste asintió. Seguidamente, Cervantes se llevó al mago a otra sala para otorgarle un traje adecuado, para que pueda entrenar sin problemas en el vacío. Hasta ahora todo va por un buen camino, no me arrepiento de haber aceptado la oferta de unirme a ti. ¿Cuándo iremos por los Tennyson?, dijo Animo, admitiendo que fue una buena decisión colaborar con la organización. Es bueno saberlo, doctor Animo. Pronto iniciaremos con el plan, puede aprovechar este tiempo para seguir preparándose, dijo Driscoll, teniendo que retirarse de la base.